Y nosotros buscamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Leemos el versículo 4. Todos los padres debemos memorizar este versículo. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La lección de esta mañana he titulado Criando en la disciplina del Señor, porque hemos estado hablando de la necesidad de ejercer la disciplina. Pero no es cualquier disciplina, es disciplina del Señor. Y tenemos entonces que aprender a aplicar la disciplina correctamente. Nuestro deseo y nuestro énfasis va a ser que los niños aprendan el Evangelio, guiarlos a la fe. Como decía desde la primera lección, nuestro enfoque es llegar al corazón, no solamente preocuparnos porque se porten bien. El portarse bien sería lo que llamé en aquella lección el conductismo. Pero nosotros queremos algo más que eso. Y eso se logra con la disciplina en el Señor, la disciplina del Señor. Solo para recordar aquellos versículos que di en los que Jesucristo explica que del corazón es de donde sale todo el pecado. Mateo 15, del 17 al 20 dice, porque del corazón surge todo eso malo. Y también nos decía de la abundancia del corazón, de lo que esté lleno el corazón, de eso se va a hablar. Luego vimos que un árbol para dar buen fruto tiene que ser buen árbol, eso es lo que identifica. Entonces lo que deseamos es eso, que nuestros hijos tengan por medio de nuestra enseñanza y de la disciplina un acercamiento al Evangelio que les haga entender que sí, la buena conducta es necesaria, no es opcional. No es que yo le voy a transmitir al mensaje al niño que como él todavía no es convertido, entonces puede hacer lo que le da la gana. Que un día cuando se convierte y Dios le cambie el corazón, todo, no. Lo que debamos es, este es el estándar, esto es lo que Dios manda, debes cumplirlo. Con la guía paternal aprenderás a hacerlo, pero vamos a toparnos con muchos obstáculos que nos ayudarán a enseñarle a nuestros hijos por qué es que cuesta tanto obedecer y portarse bien, por el asunto del pecado y del corazón. ¿Por qué un niño es egoísta? ¿Por qué un niño no quiere compartir su juguete? Eso es el egoísmo del corazón. Porque un niño de cualquier edad quiere hacer su propia voluntad y no hacer lo que se le dijo que hiciera. El asunto está en el corazón. Los niños no quieren compartir, por eso pelean. Y hay que ayudarlos a entender qué es lo que está pasando en sus corazones. El problema que tenemos es que los padres faltos de sabiduría, en lugar de contrarrestar el pecado, queremos resolver el conflicto con más pecado. Y entonces vamos airados y en enojo a corregir a los niños y les estamos dando un muy mal ejemplo. Veamos los problemas. Ahora, no todos los niños son iguales. Unos entienden cosas más antes, otros les va a costar más. Esa división que hace la psicología realmente es la que esto es niñez, esto es pubertad, esto es adolescencia y esto es etcétera. Todas esas cosas
hermanos, no son, pudiéramos decir que nos dan una cierta de guía, pero no todos los niños son iguales. Hay un niño que de 10 años entiende cosas que otro de 12 todavía no las entiende. Y en su mismo desarrollo no son todos iguales. Hay una cosa ahí. Pero entonces, si nosotros no entendemos esto y si no entendemos la motivación, podemos caer en varias trampas. La trampa del mundo de excusar con la edad la conducta. Y entonces el mundo lo hace de esa manera. Hasta los mismos familiares. Por eso les decía que la serie es muy buena, no solo si usted tiene hijos, es para ayudar a sus sobrinos, o a sus nietos, o a su vecino, o a quien sea, contrarrestando la mentira con la verdad, porque suelen decir, es que está en esa edad. Es decir, cuando se escucha esa frase, disculpando al que se porta mal porque está en esa edad, estamos justificando que hay una edad en que resulta que es válido rebelarse contra la autoridad paterna. Hemos caído en una trampa. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños desde pequeños que no hay edad en la que en esta casa se va a tolerar la rebeldía. Pero esto va a más, porque es que hemos creído la mentira. ¿Cuántas veces oímos a alguien justificando un mal proceder de una mujer y diciendo, es que está embarazada? ¿Qué tiene que ver eso? No, la Biblia yo no veo en ninguna parte que autorice o dé permiso a una persona que por su condición de embarazo tenga que estar de mal humor o algo así. Todos tenemos situaciones en las que tenemos que luchar contra el pecado. Y es lo mismo, entonces no vamos a caer en eso, vamos a saber, a actuar con la disciplina del Señor, que es una disciplina sabia y amorosa. ¿Qué otras trampas puede caer? Y ustedes los conocerán. Cuando hay un padre o padres que han tratado de establecer sus reglas, lo que se vuelve aquello es como una competencia. Policías y ladrones, ¿verdad? Y entonces es vigilancia constante y el otro escondiéndose que papá no vea. Esa no es la intención, porque se vuelve así. Así exactamente como alguien, el padre que creyó que su autoridad era para estar vigilando en la mínima cosa que haga para caer, como si él fuera la ley ahí, ¿verdad? Y los chicos aprendiendo a que cuando está papá hay que comportarse de una cierta manera y cuando no están esos padres, entonces me comporto de otra. Estamos enseñándoles la hipocresía. Entonces una trampa es esa, que se vuelve un conflicto. No, lo que tenemos es una meta común. Papá y mamá tienen una meta común, guiar a estos niños a Jesús de todas las maneras posibles. La otra trampa en la que se puede caer es como esto es cansado, porque esto lleva a un nivel de cansancio y depende también del temperamento de los niños, es una y otra vez. Por eso les decía la vez anterior que hay padres que como no les funciona, muy pronto comienzan a escuchar otras. Me prestaron un libro que dice los 7 pasos para criar a un adolescente, me prestaron un libro y van otras maneras, alguien tiene que tener la solución. Bueno, cuando las personas empiezan en eso, entonces ya no están creyendo que Dios nos dio una manera de hacerlo y que lo que tenemos que hacer es perseverar en ello hasta ver el fruto. Ha caído en una trampa el que entonces comienza a oír otras maneras de disciplinar, otras maneras o más bien de no disciplinar, sino de educar a sus hijos. Y algunos llegan al otro lado más bien de desentenderse. Bueno, ya se rindieron y los dejan a los niños hacer lo que ellos quieran. Cuando iniciamos creo la serie les ponía el ejemplo que todos creo que hemos conocido. Chicos tan mal educados que cuando llegan a una casa a visitar, la misma familia sabe ahí, viene tal y viene con sus niños que no se saben comportar. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que sean queridos, que sean niños, que se note que los padres tomaron tiempo de educarlos.
Y que ellos saben seguir instrucciones y saben respetar, no es su casa, no se tocan las cosas, no, para todo se pide permiso, etc. Pero hay algo detrás y es el corazón. Ahora, muchos padres caen en la trampa entonces del autoritarismo, habíamos dicho. Todo esto un poquito lo hemos tratado, pero vamos a repasarlo porque es necesario. El autoritarismo es esa idea que tienen algunos de que ellos son los que tienen que estarle diciendo constantemente a los hijos que hagan y no hagan, hasta exasperarlos. Y por eso aquí dice, no provoquéis a ira. Y empiezo por ahí. ¿Ha usted sido la clase de padre que más bien ha hecho enojar a su hijo por no saber corregirlo? Eso es pecado. Usted debe encontrar la manera de con amor ir y ser de influencia a ese niño. Nunca palabras imprudentes, porque está provocando a ira. Nunca levantar la voz, nunca gritarle. Otra trampa en la que podemos caer es darle demasiada atención a lo que no es tan importante. Vea que nosotros tenemos problemas. Para nosotros criar bien tenemos que reconocer nuestros problemas. Nuestros problemas son que a veces le damos demasiada importancia a lo que no tiene importancia y le hacemos la vida imposible a nuestra familia, a la esposa o a los hijos, por usted estar tan insistiendo en cosas que no son tan importantes. Sepa definir qué realmente es importante. Por eso yo insisto, lo que no se puede permitir en el hogar es las rebeldías, las faltas de respeto. Pero los niños son niños y tienen que aprender a ser más cuidadosos. Por eso a veces riegan la leche, por eso dejan caer el vaso. Y no se debe hacer de cosas así un gran problema, como si fuera algo tan grave. ¿Qué vale más? O sea, debe mantenerse la paz en el hogar. Están comiendo. Y bueno, está la torpeza de los niños porque no se quedan queditos. Hay que enseñarlos, pero son inquietos. Y entonces volcó el vaso y se hizo. ¿Se va a hacer un problema? ¿Va a haber gritos? ¿Va a haber algo exagerado por eso? No, lo que hay que hacer es limpiar. Y recordar al niño, debes tener más cuidado, ve. Y el problema es que la gente cree que porque lo hizo una vez, entonces nunca más va a volver a regar el vaso. No, lo va a hacer varias veces, porque hay niños que son más torpes que otros. Pero el asunto que quiero ver es, ¿estamos nosotros dándole importancia a lo que realmente tiene importancia? Porque lo que necesito es transmitirle la fe de Cristo, que Él sepa que hay un Salvador y que Él necesita el Salvador, que Él sepa que hay un Dios que nos dio una ley. Eso sí es importante. Y si vemos algún irrespeto a la palabra de Dios y a Dios, eso sí que es grave. Eso sí que es grave. Nuestros niños, aunque no sean todavía ellos cristianos, porque sabemos que el cristianismo es algo personal, ellos tienen que un día poder dar fe personal en Jesucristo. Aunque no lo sean, tienen que estar bien advertidos cuán serio es para un hijo de cristianos tener un comportamiento malo y cuánto ofende a Dios y el mal testimonio que da. Los hijos de los creyentes deben ser ejemplares, sean cristianos o no. ¿Entienden eso? Que algunos malentienden que porque nosotros insistimos en que los hijos de los cristianos no necesariamente son cristianos, que hay que esperarse a que se conviertan para que se porten bien. No hemos entendido. Los hijos de los creyentes deben ser ejemplares porque muestran la dedicación de sus padres en disciplinarlos, en enseñarlos a ser educados, prudentes. Tiene que notarse que son hijos de cristianos. Porque si no, miren, el nombre de Cristo, mis estimados, está siendo ofendido. Un niño insolente, de vocabulario mundano o de una conducta, y la gente sabe que los papás son cristianos. Ese no es el que es evangélico. ¿Quién al final está recibiendo una afrenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No, hay que enseñarles desde pequeños a temer a Dios. Por ejemplo, decirles, mira, Dios te bendijo,
que naciste en un hogar cristiano. Y eso te pone en una posición muy favorable. No vives en un hogar donde los padres pelean. Eso es lo que hacen los padres cristianos, no pelean, se aman. Vives en un lugar donde hay provisión, donde se te enseña el camino. Así que el día del juicio, porque hay un día de juicio, vas a ser más responsable delante de Dios que los niños de otros. Y eso les infunde el temor a Dios. Pero bueno, aquí nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, cuando usted se ha dado cuenta que su hijo tiene enojo contra usted, ¿qué ha hecho? ¿Cómo lo ha tratado? ¿Ha entrado entonces usted en más enojo? ¿Él está enojado y usted está más enojado que él? ¿O es usted suficientemente maduro para tranquilizar a su hijo y recordarle que usted a su hijo lo ama? Y que él o ella, su niñito o jovencito o quien sea que sea niñito o adolescente, recordarle cuánto yo lo quiero y la quiero, pero porque lo quiero tanto es que no puedo dejar que usted haga lo que a usted le parece. ¿Qué provoca el enojo? Por ejemplo, Colosenses 3:21 nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es exasperar a alguien? ¿Cómo lo decimos nosotros aquí en Costa Rica? Seamos cuidadosos, estamos provocando a los niños, y no solo a los niños. Piense usted, esposa, ¿es usted exasperante para su esposo? O sea, llega el momento que, como decía Kiko, me desespera. No, ni al revés, esposo también. Miren, yo quiero decirles esto con mucho cuidado porque no quiero propiciar el ser descuidado de ninguna manera. Pero yo sé que hay un gran problema con las personas que tienden a ser perfeccionistas. Debemos respetarles también porque son maneras de ser. Personas que les gusta todo muy bien, excelentemente hecho, y eso está bien. Pero cuídese si usted por su perfeccionismo exaspera a su familia, a su esposa, a sus hijos. Eso es bueno, pero no es tan importante como la paz. Entonces, si usted quiere transmitirles lo bueno de esa excelencia, debe aprender a hacerlo sin exasperarlos, porque mire lo que dice aquí, para que no se desalienten. ¿Qué es desalentarse? Perdón. Una de las cosas tristes es cuando un hombre o cuando una mujer o cuando un niño dice, es que nunca se le queda bien. Y no es cierto que hay gente así, no se les queda bien nunca. Y eso desalienta porque uno ya no sabe qué hacer, pero no hay que desalentarse. Si usted lucha contra alguien que es así, también usted sea misericordioso con ellos. Porque esas personas sufren también. Claro, para eso estamos aquí, para aprender cómo en la palabra de Dios estamos mandados a ser pacientes, misericordiosos, pero sí perseverantes en lo bueno. Porque si es una regla que usted ve que es buena en su hogar, y usted ha decidido que esa regla es muy importante para su hogar, porque entendamos que los hogares no tienen que ser copias exactas de los otros. Cada hogar tiene sus prioridades y cosas así. Pero digamos, usted estableció una cierta regla, una cierta costumbre, y usted está muy convencido que eso es lo correcto, lo mejor, va entonces a ser paciente hasta enseñarle a su familia que esto es lo que conviene, que así es como lo vamos a hacer, y está bien. El gran problema es esto, exasperar, provocar a ira. Vuelvo a insistir, porque yo sé cómo son los oídos. El pastor dijo que tal cosa. Buscan excusas en lo que oyeron para ampararse. No estamos justificando el pecado de nadie, pero estamos tratando de analizar todas las cosas que son trampas en la convivencia, porque recuerden que es lo que estamos viendo, cómo construir
estamos construyendo juntos. Y si no construimos según el modelo de Dios, va a haber grandes problemas. Bueno, como he dicho, entonces nuestras metas son, lo primero es que ellos conozcan el Evangelio y los hechos del Evangelio. Enfatizar esto. Cristo en todas nuestras conversaciones. Sí, tenemos que inculcarles hábitos religiosos con miras a que un día ellos tengan una fe personal. Porque usted no va a esperarse con su niño, dice, bueno, hasta que el Señor lo salve le enseño a orar. No, usted tiene que decirle cómo nosotros llegamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y usted tiene que explicarles que Dios está en todas partes, pero que cuando es invocado su santo nombre, su presencia es tal que debemos ser reverentes en la casa y en la iglesia. Usted va a tomar tiempo para decirle, debes leer la Biblia siempre. ¿Me entiende? Hay una cosa que con la que ustedes saben que lucho y seguiré haciéndolo hasta que se quite de la gente la mala idea de que la palabra religioso o religión está mal. Esas son palabras correctas y nosotros deberíamos desear ser religiosos en el sentido correcto de la palabra y con la religión verdadera. Pero vamos a inculcarles a ellos hábitos religiosos, que es leer todos los días la Santa Biblia cuando ya saben leer, si no, yo se las leo, pero siempre. Ellos ven ese hábito. La oración, siempre, no a veces. Que ellos sepan que aquí nos sentamos a la mesa y siempre damos gracias. Que busquen la sabiduría, es lo que queremos, y acompañarlos en todas esas etapas, porque van a llegar eventualmente a las etapas de duda, y necesitamos haber fortalecido esos fundamentos. Insisto, no queremos enfatizar la conducta, sino ganar sus corazones, porque vean la bendición. Si usted ha logrado ganar el corazón de su hijo y de su hija, él le escuchará cuando tenga problemas. Y no irá a otro, irá a usted, al que le tiene confianza. Entonces vamos a ver algunos, abramos la Biblia en Proverbios 1 y veamos los principios tan preciosos que ahí se enseñan. Proverbios capítulo 1. De esto se puede dar hasta una serie porque es muy amplio, pero solo son recordatorios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Primera frase. Entonces, ¿por qué debemos temer a Dios? Porque eso es ser sabio. ¿Quieres ser sabio, mi niño? Respete a Dios y sus mandamientos y tenga temor de Él. Sepa que con Dios no se juega. Sepa que el nombre de Dios no se toma en vano. Le estamos enseñando eso. ¿Y por qué? Para que sea sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si usted hace las cosas sin pensar en Dios, que Dios está viendo lo que haces, escuchando lo que dices, hay que inculcárselos para que sean sabios. Todos queremos tener hijos sabios, ¿sí? Seguimos leyendo y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No queremos que los niños sean insensatos, ni que sean necios, que queremos que sean sabios. Entonces deben amar la sabiduría y estar dispuestos a ser enseñados. Recuerden que ellos no saben, nosotros les tenemos que enseñar. Ese es un mal camino, el del mundo, que le dice, no, ellos encontrarán su propio camino en la vida. No. No saben, y usted sí tiene que mostrarles cuál es el camino. Seguimos leyendo, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Instrucción y dirección no significa que solo el papá instruye y que solo la mamá da dirección. Es una manera del lenguaje que se usa aquí.
Pero es los padres, ambos padres instruyen, ambos padres dan dirección. Entonces dice al hijo sabio, no vaya usted a menospreciar esto, más bien esté atento porque se le está diciendo, ¿qué es instruir? Mostrarle a alguien cómo se hace algo. Yo le voy a enseñar cómo se haga. Instrucción. Y no debemos pensar que con una vez aprendió, vamos a insistir hasta que aprenda. Y dirección nos habla de la facilidad con que nosotros perdemos el rumbo y necesitamos volver al camino. Recuerden que también hoy hablábamos de salirnos del círculo de bendición, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si usted no honra a padre y madre, no te irá bien y yo quiero que te vaya bien. Insisto en esto, ¿ha ganado usted la confianza? Padres de familia, presten atención, estoy hablando con ustedes. A veces veo a la gente viendo para otro lado y entonces me preocupa si me están escuchando. ¿Ha ganado usted la confianza de sus hijos? ¿Y han visto su amor? De manera que ellos puedan decir, nadie me quiere a mí como papá, nadie me quiere a mí como mamá. Porque cuando ellos perciban que eso es cierto, su consejo vale. Pero muchas veces los hijos están percibiendo esas instrucciones y correcciones simplemente porque aquí hay que hacer lo que a él le parezca. El autoritarismo es el papá que dice, y así se hace porque yo se lo digo. El padre tiene la gran tarea y las madres de ganarse ese corazón. Que ellos sepan, incluso aunque estén en un estado de rebeldía o lo que sea, en el fondo ellos sabrán, nadie es como papá y mamá conmigo, que me quieren de verdad. Y se les enseñará, dice, el versículo 9 en adelante, voy por el 8, sí, 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces pensemos en la alegría de ciertos padres cuando sus hijos ganan el campeonato. Y ahí sí están, los que son, y está bien, eso es algo bonito y yo sé que para gente es importantísimo, está bien, pero qué alegría, ¿verdad? Si es su hijo el que ganó el campeonato, de lo que sea de deporte o de, no sé, de artes o de música, quién sabe, pero le dieron la medalla y usted se siente tan contento, tan feliz. Mi hijo ganó, mi hija ganó. Bueno, aquí eso es lo que dice, ese es el sentido. Adorno de gracia serán a tu cabeza, le pusieron collares a tu cuello. Eso es lo que estoy tratando de transmitirle, mi hijo. Tema a Dios, obedézcale a Dios. Eso es mejor que cualquier premio que usted le puedan dar, porque viene de Dios. Versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decirles? Voy a leerlo por el tiempo, voy a leer hasta el 19 y hacemos una pequeña reflexión. Veamos lo que dice aquí, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tus suertes entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Algo pudiera aquí a ustedes confundirlos porque están hablando obviamente de homicidios y ustedes lo verían como muy extremo. Ese es para el que se metió en pandillas o las maras o quién sabe qué. Pero el principio es lo que debemos entender. ¿Con quién se asocian sus hijos? Tienen que aprender a escoger muy bien sus amistades. Y tienen que identificar si alguno de sus amigos o compañeros de escuela o de barrio, lo que sea, ha escogido el mal y apartarse. Deben hacerlo. Y qué bueno cuando no es solo usted
El que le prohíbo andar con tal, le prohíbo andar con tal. Yo puedo dar un testimonio precioso de que a corta edad mi hija se dio cuenta, y perdone que en no suelo hacerlo, pero Dios me ha concedido algunas bendiciones que quiero compartir y animarlos. En cierta ocasión yo veía que mi hija solo tenía en su grupo con el cual creció desde el kinder hasta los demás relación, pero con muy poquitos de ellos. Y me preocupaba su socialización y todo eso, y como es tímida y así. Y tenía como 11 o 12 años. Y ella me contesta, no papi, es mejor así, porque son mala influencia. Y yo ese día alabé al Señor y le dije, gracias Señor, porque tan jovencita ella sabe que existe algo como mala influencia y ha escogido no unirse con los mala influencia. Eso es lo que quiero decirles que se puede lograr. No fue que yo le dije, mira, yo guarde ande con tal y si la veo con la tal, la voy a... No, nada de eso. Es instrucción, oración con ella, por ella, al punto de que ella decide, tan niña todavía, que con ciertas personas no iba a andar. No se trata de elitismo ni de clase, nada de eso. Se trata de que ve que alguien no respeta la ley de Dios y que ofende a Dios, y con eso yo no quiero andar. Tiene que haber algo en el corazón. Entonces, enseñarles el peligro que hay ahí. Eso es parte de enseñarles el temor a Dios. Nosotros debemos insistirle a nuestros hijos, ustedes son privilegiados, nacieron en un hogar donde se les enseña la palabra de Dios, pero ese privilegio viene con una gran responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demandará, dice la Escritura. Y nuestros hijos, aunque no sean convertidos todavía o no hayan hecho su profesión de fe, deben actuar según la ley de Dios. Entonces, solo me quedan unos minutos, pero quisiera preguntarles, y una vez más les digo, esto que yo les estoy diciendo por la gracia de Dios, solo por su gracia, yo lo practico con mi hija desde hace muchos años. Da fruto para la gloria de Dios. Usted les dice que tiene que leer la Biblia, sí, pero ¿revisa usted lo que leyó con ellos? Porque ellos necesitan orientación. Entonces usted tiene el deber, padre, madre, entre los dos, o se turnan o como puedan, preguntarle a su hijo, ¿qué leíste hoy? Y él va a decir, depende de su capacidad, si ha leído un capítulo, 2 capítulos, medio capítulo, lo que sea, pero hay que hablar. Es que lo que se leyó no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Entonces usted tiene que decirle, ¿qué aprendemos? Usted se supone que va más adelante espiritualmente. ¿Qué aprendió? O ya usted sabe lo que se leyó. Entonces, ¿qué se enseña en esa porción con respecto a Dios? A su carácter, a su plan. ¿Qué aprendemos en eso que leyó sobre nosotros mismos? Sobre nuestro propósito en la vida, ¿para qué estamos aquí? ¿Cómo van a crecer nuestros hijos tan sin esperanza como los del mundo? Nada más viven, no saben, no hay rumbo, usted hace su propio camino. No, nosotros les trazamos y les ayudamos a llegar hacia el camino único a Dios, que es Jesús. Y les decimos, ¿qué aprendemos ahí en lo que leíste? De lo bueno, de lo malo, de lo bonito, de lo feo. La Biblia nos enseña de la falsedad, de la verdad. Encontramos eso ahí. ¿Qué aprendemos sobre lo correcto, sobre lo incorrecto? Sobre las relaciones entre las personas, porque van a tener que leer historias en las que algo malo pasó. Y si nosotros no los guiamos, van a ser como el mundo que dicen, que creen que porque la Biblia relata una cosa horrible que hizo David, entonces hay permiso de hacerla. No, lo vamos a ver. Mira, como este héroe, David, aún recibiendo tanta bendición de Dios, se descuidó y pudo pecar tan terriblemente contra Dios. Y si David pudo tropezar de esa manera, usted también puede, y yo. ¿Cómo hacemos para no caer como ellos cayeron?
¿Qué aprendemos sobre la naturaleza del corazón humano? Ven que entonces no es nada más simplemente de decirles aprendas esto de memoria, repita conmigo, etc. Claro, eso es parte. Por ejemplo, con los más pequeñitos, la idea es que aprendan mucho de memoria, porque eso que entra a la memoria después lo podemos utilizar para darle el sentido. Pero tal vez nos confronta a nosotros mismos. Yo le pregunto a usted, padre de familia, ¿cómo lee la Biblia usted? ¿Cómo la lee? ¿La lee analíticamente en oración, diciendo, Señor, ¿qué me enseñas aquí? Porque si usted no la lee así, usted no le puede ayudar tampoco a sus hijos. Y lo que va a hacer en su devoción es una cosa ahí cargada, pesada, un montón de información que no se aplica. No, es, por ejemplo, ¿cómo analizamos la cultura en que vivimos? ¿Por qué nuestros hijos tienen que saber, y yo espero que sepan, que hay música que no se escucha en esta casa? Que esa música del mundo es indecente, sensual, que es chatarra, que eso ni deberíamos llamarlo música. Bueno, se lo he inculcado. ¿Por qué? Porque usted toma tiempo para mostrarle qué es música decente. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué esas cosas que están pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué suceden? Si usted lee la Biblia correctamente, usted tendrá las razones y se las transmite a su niño. Y su chico o chica comienza en una relación de que tengo una pregunta, papá. Y eso da un gozo, una alegría al corazón cuando lo dicen. ¿Por qué? Porque si llegan a usted a decirle, tengo una pregunta, usted se siente contento. Bueno, quiere decir que confía que yo puedo tener esa respuesta. Ahora, no siempre tenemos la respuesta, nosotros no somos una enciclopedia, pero si no la tenemos, también es momento de que ese niño o niña o jovencito sepa que somos honestos y podemos decirle, verás que no sé exactamente, pero vamos a estudiar ese tema. Voy a leer al respecto para poder darte una respuesta. ¿Por qué? Porque ellos han oído cosas y ellos van a decir, papá, es que yo oí que tal y tal cosa. ¿Dónde? Alrededor, en el internet, lo dijo el compañero, lo escuchó, no sé. ¿Y qué va a hacer cuando escuche esas cosas? Tenemos que tenerle una respuesta a nuestros niños bíblica, porque ellos se deben dar cuenta de que nuestra religión es del corazón. Que no es simplemente que aquí se hace así porque nosotros somos de esta religión y no hacemos esto, no hacemos lo otro. No, hay razones detrás de lo que hacemos y hay razones detrás de lo que no hacemos. Entonces, ¿qué estamos preparando? Para que ellos sepan un día tomar decisiones. ¿Qué quiebra más el corazón de los padres que ver a hijos que tomen malas decisiones? ¿De veras? ¡Qué doloroso! Pero entonces les vamos a mostrar, todo ese esfuerzo es para que aprendan a tomar buenas decisiones. Dos cosas que quiero decir antes de terminar porque son esenciales para esta clase. La disciplina que nosotros ejercemos sobre nuestros niños es disciplina del Señor. Que se ejerce porque deseo ver un fruto espiritual en mis hijos. Y se ejerce con tal amor que nunca los hago enojar con mi manera en que yo los corrijo. Si sus hijos se han enojado con usted, y si eso pasa con frecuencia, porque sabemos que el pecado está ahí, pero algo no está bien. Si usted percibe resentimiento, rencor entre sus hijos, algo usted no está haciendo bien. Usted tiene que ser un ganador de almas. Ganarse ese corazón. No exasperarlos con miles de reglas que ni son bíblicas, son cosa suya. Lo que queremos es que conozcan a Jesús. Y bueno, como les decía, cuidémonos de no estarle poniendo demasiada atención a cosas que no son tan importantes y concentrémonos en lo que sí importa.
Todo esto para la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando el mundo vea la gran diferencia de la unión, armonía que hay en un hogar cristiano, donde hay un verdadero líder que lidera con amor, que no es perfecto, pero lidera con amor, donde hay una esposa que lo ayuda, lo apoya, no lo critica, no hay esas cosas horribles, ofensas o hasta acusaciones y dudas que los hijos oyen. Mi Dios nos libre de tales cosas, pero solo imagínense, ¿qué clase de construcción es esa? Donde sus hijos oyen al papá hablar mal de la mamá o a la mamá hablar mal del papá. Jamás, nunca. Ellos crecen viendo que papá y mamá es como uno, son como uno, se aman, están juntos, no discuten, oran juntos, y ese niño va a crecer con una seguridad, sin ese montón de temores y miedos y con esas pesadillas que les digo que de niños, no sé cuántos de ustedes las tuvieran tal vez. Los niños sueñan sus temores de que la mamá se va a ir, de que el papá la va a dejar, porque le han dado un horrendo ejemplo. Todo eso es pecado, hay que arrepentirse. Y si usted lo ha hecho o todavía lo está practicando, Dios le manda a arrepentirse y a hacer que su hogar sea un hogar de armonía, donde se sientan a comer en paz, donde tienen gozo, pero no como el del mundo, sino que se deleitan en Dios. Que el Señor me los bendiga. Tenemos el receso.